Hola, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Son las 20:32 y estamos comenzando con Comunistas en la pantalla de Bravo TV. Estamos en vivo y en La Plata. En este momento, en el Club Atenas, está hablando el presidente Javier Milei, que está acompañando a sus candidatos, lanzando la campaña en la provincia de Buenos Aires. Así que vamos a ver un poquito lo que está diciendo el presidente y enseguida presento a la mesa y te cuento de qué va el programa de hoy. Veamos qué pasa en La Plata. Y la consecuencia es que desangran financieramente a la provincia para alimentar a su tropa de burócratas, clientes, calientasillas. Ellos solo ven en la provincia un medio para un fin, el cual consiste en perpetuarse en el poder para resistir el cambio estructural que estamos llevando adelante desde la nación. Y Kicillof lo tiene muy claro. Por eso, en su último embate canalla contra la voluntad popular, desdobló las elecciones, porque tiene miedo de que lo aplasten los violetas. En definitiva, no quieren que la gente sepa siquiera lo que se pone en juego en esta votación y pretenden desmotivarnos. Quieren que los bonaerenses de bien se queden en la casa sin creer que estas elecciones influyan en algo, para que solo vayan a votar sus ñoquis, para que la elección la decida el aparato. No es casualidad que en la tercera sección electoral haya 8 intendentes van como candidatos, a pesar de que no tienen ninguna intención de asumir, lo cual es un fraude moral. Están desesperados por mantener sus privilegios y se disponen a jugar sucio, incluso en su propia cancha, porque son como un animal rabioso acorralado y de vuelta. Están asustados, se viene la ola violeta. Y tenemos que tener conciencia de esto. Bueno, ahí estaba la ola violeta, los violetas, no queda muy lindo, francamente, pero es la expresión que está usando el presidente, un presidente Javier Milei muy exaltado allí en el Club Atenas, hablando delante de los propios, por supuesto, y escoltado por los candidatos que van a acompañarlo en las distintas secciones. Los que veíamos allí, me parece que son candidatos para septiembre, para la elección de septiembre, y ahí lo veías a Milei, bueno, cuestionando el desdoblamiento de las elecciones en la provincia y también cuestionando las candidaturas testimoniales, como se dice. Vamos a estar hablando del lanzamiento de campaña de Javier Milei en la provincia, también del de el gobernador Kicillof, que estuvo también hablando en campaña, por supuesto. Vamos a revisar las fake news del gobierno en relación a la lucha contra la inflación y también estaremos ocupándonos del conflicto universitario y para eso tenemos a más de un docente en la mesa de comunistas. Hoy empiezo por la extrema derecha, hoy no está en video, está en carne y hueso aquí en nuestros estudios. Julián Fava, ¿cómo estás, Julián? ¿Qué tal, Juan? Buenas noches, ¿cómo están, camaradas, compañeros? ¿Cómo les va? Bueno, recién escuchábamos al presidente Javier Milei y yo recuerdo que hace unas semanas dijo que no iba a insultar más, porque sus oponentes, entonces le iba a dar una discusión teórica, argumentativa, a ver si sus oponentes tenían su nivel intelectual. Bueno, este pequeño fragmento que vimos es Milei en estado puro, apelando al miedo, apelando a esa retórica disciplinadora desde el poder, con unos tipos que estaban atrás, que eso sí me parece, eso sí dan miedo. Estaba Montenegro, sí. ¿no? Y había otros más adláteres de Javier Milei. Y me parece que si algo conspira contra el entusiasmo en esta época son las políticas de Javier Milei, es el plan de ajuste y, entre otras cosas, el desentusiasmo que generan efectivamente este conjunto, esta batería de medidas que
conforme avanza el ajuste, avanza la represión y el amedrentamiento, ¿no? Vamos a estar deteniéndonos en más del discurso de Javier Milei, que sigue hablando, parece. No sé si hablará alguno de los candidatos. Creo que estaba previsto que alguno lo hiciera. Saludo a Horacio Robelli, economista, que vuelve a visitarnos hoy. ¿Cómo estás, Horacio? Buenas noches. Bien, bueno, muchas gracias por invitarme. Y coincido con lo que dice él. Acá hay una disociación muy grande entre lo que dice Milei, las mentiras que permanentemente dice y la triste realidad que vive nuestro país. Valoro mucho la presencia esta noche del señor Gabriel Solano aquí en nuestros estudios porque juega el equipo de sus amores. Sin embargo, aquí está, por un rato al menos. Gracias, Gabriel, por venir. Buenas noches. Es verdad. Quiero que se valore este gesto. Lo valoro sinceramente. No fui a La Plata a ver a Milei. Eso, bueno, está bien. No fui a Paraguay a ver a River. Voy a verlo a mi casa. Pero bueno, es un día importante. Yo creo que este discurso de Milei está preocupado. Las encuestas no le están dando bien en la provincia de Buenos Aires. Claro. Y cuando uno ve que las encuestas no le dan bien y después vamos a analizar la cuestión económica, puede ser una combinación, digamos, que se termine articulando una derrota del gobierno fuerte. Y creo que el presidente va a hacer esto y un hecho nada más, ¿no? Decía La Libertad Avanza. Ahí había dirigente del PRO. Montenegro, por ejemplo. Montenegro. Bueno, ya es un ex PRO, o todavía no. Bueno, pero digamos, formalmente es una alianza política. Parece que el presidente directamente ya se los compró, digamos, y criticaba intendentes que van de candidatos, y hasta donde uno sabe, Montenegro también es intendente. Claro. En este caso de Mar del Plata. Y sin embargo también va como candidato, como Valenzuela, que es candidato también el 3 de febrero y va como candidato a la primera, ¿no? Para ser justo, creo que la diferencia sería, si es que esto sucede, ¿no? Que tanto Montenegro como Valenzuela asumirían o no, o serían testimoniales también. Es pregunta, porque bueno, si van a ser testimoniales es lo mismo que pasa del otro lado, ¿no? Lo vamos a saber el 10 de diciembre. Tenés razón. Porque quizá no se queden en la intendencia, pero tampoco asuman y vayan a un ministerio. Hay mucha información periodística que habla de distintas alternativas. Y al que no vi ahí en la fila, en la barrera que tenía atrás Milei, es al hermano de Adorni, ¿no? Que también va a ser candidato en la provincia de Buenos Aires y hace 20 años que trabaja en el Estado. Va candidato por la sección de La Plata, por la octava. Claro. Que sí, es básicamente un ñoqui. Sí. Es decir, su carrera es el Estado. Y creo que llegó ahí solamente por el mérito de la aportación de apellido. Totalmente, es decir, por ser el hermano. No lo distinguí entre las caras de atrás. Debería ser fácilmente reconocible porque tiene la misma cara de nabo del hermano. Pero bueno, no lo vi. Pero debe ser uno de los que está ahí. Uno de los tantos nabos que hay ahí. De toda esa familia numerosa que toda está conchavada en el Estado. Sí, ¿no? y sacaron todos la misma cara. Saludo a Laura Carboni, secretaria general de la Asociación Gremial Docente UBA. ¿Cómo estás? Bienvenida, Laura. ¿Todo bien? Muchas gracias por el espacio. ¿Cómo están vos todos? ¿Estamos bien? Sí, y nosotros muy preocupados. No sé si tanto, creo que más que Milei todavía, porque efectivamente la situación de la docencia universitaria está absolutamente en crisis. Así que, bueno, gracias por el espacio para venir a contar un poco en qué está el movimiento de lucha. Claro que sí. Nos vamos a meter con eso dentro de un rato. Ahora, bueno, nos enfocamos en esto, ¿no? En la campaña que comienza en la provincia de Buenos Aires. Este acto, bueno, viste que la consigna con la que comenzó la campaña Milei fue esto de kirchnerismo nunca más, y ahora está haciendo su desembarco personal, ¿no? Allí en la ciudad de La Plata, con este discurso que viene llevando adelante. Lo que decías, Gabriel, bueno, preocupación porque empezaron a aparecer encuestas que no les dan bien para la elección de septiembre, ¿no? Digo, bueno, primero septiembre, después octubre, y este punto de tal vez haber cometido algún error en la selección de los candidatos, ¿no? Sí, ellos ya están diciendo, podemos perder en septiembre y en octubre va a ser distinto. Bien. Pero viste, esto es paso a paso. Claro. Si perdés en septiembre, te quiero ver en octubre. Porque el dato del momento, ¿cuál es? Es que cae el consumo, caen los salarios, no hay reactivación económica y hay una incertidumbre financiera importante que ya se empieza a reflejar de a poquito en una suba de la inflación. Todo eso compone una crisis que creo que lo que está afectando a la base electoral de Milei. Y lo más probable, por eso yo creo que es el dato del momento, es que el gobierno no pueda tener el resultado que estaba prometiendo. Decían que iban a ganar cómodamente, que venía la hora violeta en todos lados. Y yo creo que eso estamos muy lejos de que ocurra. Vale tanto para la provincia de Buenos Aires como me parece en el resto del país. Yo no veo esa tendencia arrolladora que el gobierno se jacta, porque no veo tampoco la base material para hacerlo. ¿Cuál es el incentivo para la votación? Hay otro tema, que posiblemente una elección es lo más importante, que como es una competencia y a alguien hay que votar,
El problema es qué es lo que está enfrente del gobierno, ¿no? Claro. Es decir, qué alternativa se va construyendo. Pero desde el punto de vista del gobierno yo veo muchas falencias y muchas debilidades en este momento. Sí. Sí, Julián. No, siguiendo con lo que dice Gabriel, hay algo que me parece que se le empieza a agotar al gobierno y es que hasta ahora se sostuvo, por lo menos hasta marzo de este año, durante un año se sostuvo, entre otras cosas, con la hipótesis de la baja de inflación y por otro lado con explotar y de un modo muy eficiente, sobre todo en las redes sociales, la rabia, la indignación, esto que Giuliano da Empoli, uno de los grandes teóricos de la extrema derecha a nivel mundial, en Los Ingenieros del Caos, en su libro, señala como un elemento fundamental para estos populismos de derecha. Buscar un enemigo, construirse en bases enemigo y una retórica en donde vale más lo que se dice en las redes que muchas veces lo que sucede en la realidad. Casi una suerte de simulación permanente vivimos hasta ahora con este gobierno. Me parece que este modelo cada vez está más agotado. Y coincido que efectivamente, digamos, el año pasado la marcha docente de la comunidad argentina en torno a las universidades casi que quedó ahí, ¿no? Fue una gran marcha, apenas empezó el gobierno de Milei, pero que parecía ser que esa bala no entró del todo. Ahora parecía ser que algunas balas empiezan a entrar, ¿no? Digo, hay cantidad de luchas abiertas y esas luchas se van articulando, veremos en función de qué, pero me parece que esta retórica del gobierno de jugarse todo en las redes sociales, escindiendo realidad, digo, y ficción de las redes, me parece que empieza a agotarse. Van también apareciendo, perdón, ¿ibas a decir algo, Laura? No, no, ok, entonces sigo. si querés, me pareció, digo. no, sí, si vos querés. No, iba a decir que también me parece, se enfrenta el gobierno a la posibilidad de que algunos de los escándalos que los involucran estallen antes de octubre, ¿no? El caso de Libra, por ejemplo, donde me parece que puede haber novedades pronto. De cadena nacional, digo, fue el viernes. Fue un discurso que si uno lo ve bien, es muy preocupante. Sí. Porque el presidente salió a decir lo siguiente, dijo una barbaridad. Dijo, voy a mandar una ley al Congreso por la cual los diputados o senadores que voten leyes que afectan el superávit fiscal, lo vamos a sancionar penalmente. Claro. En el fondo, si vos llegas al extremo, eso es Fujimori. Claro, totalmente. En el extremo es Fujimori. Porque él va a mandar la ley. Yo no creo que el Congreso se vote una sanción a sí misma, es ridículo. Claro. Entonces mañana dice lo siguiente, si yo tengo una elección que le da más o menos bien, un triunfo módico como el de la Ciudad de Buenos Aires, no arrollador, módico, no va a tener mayoría parlamentaria. Entonces cualquier ley que se apruebe, él dice, tiene que ser sancionado penalmente. Claro. Y si no se quiere sancionar penalmente, aparece el problema de una aprieta del Congreso, Claro. donde la tendencia a una fujimorización Totalmente. está presente en ese discurso. Ahora, también puede no hacerlo, porque el Congreso se aviene a lo que quiere Milei, ojo al piojo, puede ocurrir. Finalmente le votaron la ley de base, y él tenía solamente 7 senadores, entonces que alcance con el apriete. Pero el modelo del veto permanente es lo que está aplicando. El veto permanente es sin Congreso. Y hoy vi una encuesta que decía que el 70% de la gente está en contra del veto al aumento jubilatorio y más del 70% estaba en contra del veto a estas leyes que benefician a las personas con discapacidad. Benefician. En realidad es un paliativo. un paliativo a necesidades urgentes que existen, ¿no? Entonces, le digo un veto permanente y una aprieta de Congreso de este tipo, habla de un gobierno con muchas preocupaciones. Horacio, habrás visto seguramente la cadena nacional del viernes por la noche y ahí hubo bastantes ideas delirantes en relación a la economía, ¿no?, que fueron puestas en juego. Y aparte es un mentiroso constitucionario. Él dice que va a hacer una resolución para prohibir que se financie el gasto primario. El gasto primario es el gasto público antes de pagar la deuda. O sea, gasto en educación, en salud, en justicia, en acción social, en pago previsional. El mayor gasto y el gasto más importante del Estado es el gasto antes de los intereses. Él sí se financia y mal pagando los intereses. O sea, él nos dice que no va a permitir que aumente la base monetaria. Si nosotros le dijéramos a los oyentes que está Javier Milei, la base monetaria casi se triplicó. O sea, casi van a encontrar un 300% la cantidad de billetes y monedas emitidos. No lo hicieron para financiar al Tesoro en el gasto primario. Lo hicieron para financiar los intereses y la deuda. O sea, están financiando los intereses y la deuda en pesos. ¿Con qué pagan esos intereses? Emitiendo plata. Fíjate, le cobras una tasa del 4,28% mensual, se llegaron a renovar 9 billones de pesos, eso deben con interés mensual, eso lo pagás con emisión. Hicieron un contrato a futuro. En julio habían cerrado la gran mayoría de los contratos con un tipo de cambio por debajo de 1.300 pesos. El 31 de julio, oh sorpresa, cerró en 1.386 pesos. Tuvieron que pagar casi 500.000 millones de pesos por haber errado
la visión de cuál iba a ser el precio futuro al 31 de julio. Y lo mismo pasa en los meses que vienen. Hay 6 billones de pesos, más o menos unos 4.800 millones de dólares en pesos, que se hicieron contratos a futuro de acá a fin de año, con vencimiento en agosto, en septiembre, en octubre, en noviembre. Todo eso es emisión monetaria. Entonces, es un mentiroso, un cínico, porque él no puede sentar torpe, no saber que nunca su gobierno financió el gasto primario con emisión. Lo que financió con emisión es el pago de los intereses de la deuda, ya sea la deuda en pesos, como ya sea los contratos a futuro por el acto fallido de poner un precio menor al que realmente fue. Además de estar allí acompañado en el Club Atenas de La Plata, Milei, por sus candidatos para la elección de septiembre, hoy se supo, se confirmó finalmente, de un modo oficial, digamos, la candidatura de José Luis Espert, ¿no? Que va a ser el principal candidato en la provincia de Buenos Aires en la elección de octubre. ¿Sí? Si algo podía ser peor, llegó Cárcel Ovala. Claro. No, pero con un detalle, compartimos en estos días una encuesta de opinión que hizo la consultora Proyección, si no recuerdo mal, en la que se medía a varios dirigentes, entre ellos a José Luis Espert, y una alerta me parece que hay allí. Había un grado de desconocimiento importante de los votantes bonaerenses sobre la figura de José Luis Espert, que me parece que puede llegar a complicarle un poco la elección, más allá de que seguramente el color violeta solo debe impulsar algo, pero hay gente que no sabe quién es Espert, que tiene la suerte de no saber quién es Espert. Es un montón. Por otro lado, sumado a esta cuestión que tiene profundamente, casi autocrática a Milei respecto del Congreso, respecto de la división de poderes, ¿no? Cuando uno lo escucha hablar, respecto del republicanismo clásico, uno puede decir una derecha republicana, liberal, bueno, Milei es un extremo que quiere disolver hasta incluso desde el punto de vista clásico de la derecha. Hay algo que también, insisto, me parece que es uno de los puntos que este gobierno debe estar trabajando y mucho, que es en torno al ausentismo, ¿no? Porque, digamos, hoy hay urgencias de la gran mayoría de los argentinos y las argentinas que tienen que ver con cuestiones de la supervivencia, que está preocupado por la supervivencia, poco le va a importar qué candidato o qué matices de candidato. Me parece que sobre eso trabajan, eso es casi como el sueño de la derecha en la Argentina, desmovilizar, que haya apatía, digamos, para decirlo rápidamente, las pasiones tristes del neoliberalismo. Y en este caso, por eso yo insistía antes, de la rabia me parece que esto está tramitando, y es el desafío del dirigente político, de las conducciones políticas, transformar eso en esperanza, en votos, en que la gente se movilice para ir a votar. Porque si la elección de la provincia de Buenos Aires tiene una asistencia alrededor del 50%, me parece que es un dato, vota el 40% del padrón electoral, así es un dato respecto a todo el país. Si se reitera la variable, digo, que venimos viendo en la elección de Chaco, en la elección de Santa Fe, etcétera, hasta ahora, ¿no? Claro, Capital Federal también. Adorni ganó con el 30% de la Capital Federal del 50% que fue a votar. Claro. Es decir, ¿qué porcentaje del padrón le votó a Adorni? Bajísimo. Recién compartimos justamente el fragmento en el que Milei decía que Kicillof quiere que la gente se quede en la casa. Me parece que él quiere que la gente se quede en la casa. Yo creo que más allá de que él diga esto en su discurso para los propios, juega más a favor del ausentismo, del oficialismo a nivel nacional, que el peronismo bonaerense. Y hablaba del aparato. El aparato de la provincia de Buenos Aires, del peronismo, se lo están disputando entre varios, ¿no? Hay que ver quién tiene el aparato. Hay pedazos de aparato. Hay pedazos de aparato. Claro. Esos pedazos se están negociando. O esos pedazos se están negociando, también vaya a saber con quién, ¿no? Espero un candidato fascista. Hay que decirlo con todas las letras. Cada vez que pega a la boca es para hacer una provocación y reclamar cárcel o bala, y más bala que cárcel, más bala que cárcel, contra cualquier trabajador de la provincia de Buenos Aires, incluso contra diputados que han tenido polémicas con él en el Congreso. Y el tipo es una persona que, si se lo investiga a fondo, y esto siempre hay que decirlo, yo nunca me canso de repetirlo en todos los medios que voy, que el tipo tiene que ser investigado porque andaba con aviones narcotraficantes. Y aparece de una manera muy después liviana, reclamando justicia, investigación, atacando la corrupción, cuando el tipo andaba con un avión de narcotraficantes. Esto es un escándalo que realmente, si se investigara hasta el final, un juez tendría que inhabilitar su candidatura, porque no estamos hablando de cualquier cosa. Y nunca explicó por qué andaba con ese tipo de aviones y por qué le financiaban los narcos la campaña Espert. Y hoy el tipo es candidato, insisto, es un candidato fascista, en cierto sentido peor que Milei, por la cantidad de provocaciones sistemáticas que hace. Uno ve que hay un hecho de inseguridad y dice hay que matar a este, hay que matar al otro.
hay una protesta social y reclama inmediatamente la intervención policial para meter bala. Ese es el tipo que van a meter al frente de la campaña. Bueno, lo que ha hecho con las militantes que le tiraron la caca en la puerta de la casa, ¿no? Sí, que fue un hecho. Para mí es una protesta. Un escrache. Un escrache. No es un acto vandal, es un escrache. Mínimo, Pero él se ocupó especialmente, ¿no? De denunciarlas y de perseguirlas. Y estuvieron presas en cárcel de máxima seguridad, una cosa increíble. Hablabas de aquella campaña en la que viajaba en avión de un narco y en aquellos tiempos las cosas que decía de Milei eran muy diferentes de las que dice ahora, por otro lado, ¿no? No, por supuesto, esa barbaridad de Milei. No, son un grupo delincuencial. Claro. Y Esper lo encabeza, es el candidato, si vos querés, más fascista de esta campaña. Ahora hay una disputa, por eso pusieron ellos en la tercera sección electoral a un excomisario. A Bordarenko, ¿no? Claro, tratando de explotar esa situación. Eso parece que no le funcionó mucho. No pasa que nadie lo conoce, este Bordarenko. Y aparte lo que yo veo es que hay una tendencia, que a mí también la quiero marcar, yo catarlo como defensor de nuestro candidato del Frente de Izquierda de la provincia de Buenos Aires, en las cuales no hay un ataque a estas candidaturas por el contenido que tienen. Tiende a mimetizarse todo el tiempo, está hablando de la seguridad permanentemente, como si la seguridad se combatiese exclusivamente o principalmente con más policía, más presupuesto para la policía, cuando en realidad nadie quiere atacar las razones de fondo que existen, que es que la seguridad está dividida por clases. Los de arriba son los que manejan la justicia, la guita del narco, el lavado de dinero, y el pibe de abajo es la mano de obra, que es el que termina en cana, porque los que están presos son solamente los pobres. Terminó el discurso de Javier Milei en La Plata, me informan, pero tenemos un fragmento de hace apenas minutos en el cual le entra a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. A ver, míralo. Una maraña administrativa que regulación tras regulación entorpece cada día más la generación de riqueza y subordina los negocios honestos al capricho de burócratas que exigen coimas recurrentes para destrabar los problemas que ellos mismos imponen. Esto nos hace más que subir aún el costo de hacer negocios en la provincia. Bueno, ya empezamos con la jefa de la banda, así que... Bueno, ahí la referencia a propósito de un comentario que le hacían desde la platea, ¿no? Bueno, metelos en cana o algo así. Claro. Ya empezamos con la jefa de la banda, pero no era que Milei no había tenido nada que ver con... Hay un razonamiento ahí, que lo desarrolló otras veces con más tiempo. Dice, las coimas que piden incrementa el costo para hacer negocios en la provincia de Buenos Aires. Miren el razonamiento que hay implícito ahí. El empresario que paga coimas es una víctima. Claro. Se le incrementa el costo. Claro. Y en realidad, mediante la corrupción y el pago de coima, lo que hace el empresario es controlar al funcionario. Claro. En cambio, Milei presenta a todos estos empresarios que están en los cuadernos de la corrupción, todos estos cuadernos, como víctima. El tipo tuvo que compartir una parte de su ganancia con el político, y lo que él viene es a liberar al empresario del político corrupto. Cuando en realidad, acá no se investigó a ningún empresario realmente y no hay nadie en cana por los afanos que hubo, en los cuales los políticos laburan para los empresarios. Claro. Entonces, da vuelta la cosa de una manera que la clase capitalista argentina queda absolutamente indultada de sus hechos de corrupción. Y en todo caso, la salida que propuso fue terminar con la obra pública, digamos, y han crecido los siniestros, los accidentes en las rutas argentinas. Hemos visto la situación dramática de Bahía Blanca, sobre la que el presidente también le negó la ayuda económica a Bahía Blanca, y también en este desmantelamiento del Estado, en donde, bueno, lo vemos a diario con el caso de los docentes que hablamos ayer, que vamos a hablar después, los trabajadores del Garrahan, las personas con discapacidad, los jubilados, y también la cuestión del fentanilo, sobre la que ya hemos hablado y que volvemos a hablar, ¿no? Digamos, cuando se desmantela el Estado aparece, la muerte como el destino, me parece, y la precarización de las condiciones de vida, ¿no? Ya voy como Soraya, ¿ibas a decir algo esta vez? Sí. Sí, esta vez sí. Digo que en consonancia con esto, también el reconocimiento y llamarle héroes a aquellos empresarios que han evadido impuestos. Claro. Y que por lo tanto hay un reconocimiento de que se evade impuestos, que es un delito, pero lejos de ser investigados,
son felicitados por la máxima autoridad del Alentados. país. Claro. Totalmente. ¿Qué ibas a decir, Horacio? No, que es un cínico. Él habla del robo de lo demás, de las trabas burocráticas. Y en el gobierno de Milei, hasta el 7 de agosto, es el último balance que tenemos del Banco Central, se fugaron 44.000 millones de dólares. No 4.000 millones, ni 4 millones, 44.000 millones de dólares. Sé que siempre los números en economía son pesados. Entramos por el superávit comercial hasta julio, o sea, no puedo tomar diciembre porque asumieron el de diciembre, pero tomamos de enero del 2024 hasta el 31 de julio, el superávit comercial, las exportaciones superaron las importaciones en 21.687 millones de dólares. Recibieron un crédito del Fondo Monetario Internacional, dólares de billete, entraron 12.000 millones de dólares el martes 15 de abril y después entraron otros 2.000 millones de dólares el lunes 4 de agosto, 14.000 millones de dólares. El Banco Mundial y el BID le dieron un crédito de 5.000 millones de dólares. Colocaron 2 repos por 3.000 millones de dólares. Y además tuvieron un blanqueo de 20.631 millones de dólares. Todos esos dólares que entraron al país suman 64.308 millones de dólares. Es decir, el superávit comercial casi 22.000 millones de dólares. Los 14.000 millones de dólares del fondo. Los 5.000 que dio el Banco Mundial y el BID. Los 3.000 de los 2 repos que colocaron una tasa del 8,5% anual a 2 años. Y los 20.631 millones de dólares declarados que integraron en el blanqueo da 64.300 millones de dólares. El aumento de las reservas internacionales desde el 7 de diciembre del 23, que fue viernes, que fue el último día hábil del gobierno anterior, que era en total 21.428 millones de dólares de reservas brutas, pasaron a ser 41.683 millones de dólares el 7 de agosto. O sea que aumentaron solamente 20.255 millones de dólares. Y vos ingresaron dólares al país por 64.318. Hay 40.000 palos 44.000 millones. Se los patinaron. Pero aparte, ¿sabés? La complicidad, hay pocos medios como este que te dejan leer el balance. Es solamente leer el balance del Banco Central y la balanza comercial. Solamente eso. Viendo ese balance, vos te das cuenta que se fueron... Estos tipos tienen que estar ante la justicia. Lo que pasa es que vos tenés complicidad de la justicia, complicidad del Congreso. Hay pedido informe del Congreso, pero no prosperan. Mientras la Cámara de Diputados esté de presidente el hijo de Eduardo Menem y en la Cámara de Senadores esté de presidente la vicepresidenta de la Nación, no va a prosperar ninguno de esos pedidos de informe. Hay pedido de informe concreto de cada uno de estos casos que demuestren dónde se fue esa plata. 44.000 millones de dólares. Mirá si se pueden hacer obras. Este es otro país con 44. Claro. Y estos vinieron para esto, para endeudarnos y fugarnos. Después, si querés, puedo contar cuál es el camino. Pero que quede claro que hay 40... Que este cínico, este mentiroso y estos estúpidos que están allá abajo, que estar pago. Porque ¿quién le puede creer a un tipo como este cuando yo te estoy diciendo que sumando los números, no hay, en economía no hay que ni siquiera sacar derivada, es sumar y restar. Tenés 44.000 millones de dólares de fuga de capitales y nadie dice nada. Creo que esto nos lleva derecho a la fake news del gobierno, me parece a mí, así que es el tema que voy a presentar a continuación para seguir desarrollando un poco estas ideas que pone sobre la mesa Horacio. En términos del gobernador de la provincia, Axel Kicillof, comenzó la campaña sucia. Circuló en redes sociales una gráfica engañosa que llegó a postear, entre otros, el ministro de Turismo, Daniel Scioli, que muestra cómo baja la inflación. La trampa fácil muestra cómo fue cayendo mes a mes en forma interanual. En cambio, el gobierno no quiere mostrar que el índice mensual de suba de precios no baja, sino que, por el contrario, está subiendo. Y agrego que el Banco Central de la República Argentina oficializó medidas clave para restringir la liquidez de la economía a través de modificaciones en la política de encajes para los bancos hasta fin de año. La autoridad monetaria busca facilitar la licitación del Ministerio de Economía prevista para el próximo lunes tras el bajo nivel de renovación de deuda registrado ayer, pese a la reciente suba de tasas de interés. El propósito es evitar nuevas presiones sobre el dólar en un escenario preelectoral. El tipo de cambio retrocedió en las últimas semanas respecto a los máximos que había tocado a finales de julio, pero los analistas señalan que esa dinámica se da a costa de tasas más altas que pueden tener impacto en la actividad económica. Veamos esto, primero detengámonos en esta falsa baja de la inflación. Tenemos el tuit, el posteo que compartió Daniel Scioli. A ver. Ahí dice, Milei pulverizó la inflación en Argentina. Bueno, todavía no, en todo caso, no en el mejor de los casos. ¿En qué te has convertido, Daniel? Claro, sí, ¿en qué te han convertido, no? Bueno, ahí estás viendo un cuadro que tampoco es que se entiende muchísimo, pero claramente se ve una baja desde abril de 2024, a donde te pone un 289
3,4%, siempre midiendo anuales, ¿no? Entiendo que en cada mes estamos estableciendo el interanual, ¿no? Y el interanual en este momento, o el mes pasado, julio de 2025, te da 36,6. ¿Por qué esto es una trampa, Horacio? Y porque fíjate que en abril del 24 comienza con casi 300% de inflación y la inflación fue de eso. Ellos evaluaron más de un 100%. Vos tuviste una inflación terrible en diciembre, tuviste una inflación en enero, en febrero, en marzo. Que ellos le atribuían a la gestión anterior, todavía, sí, bueno, ¿no? Porque devaluó el 100%, el dólar oficial estaba a 400 pesos, ellos se llevaron 802. El 12 de diciembre del 2023, Caputo asume como ministro de Economía y hace un discurso utilizando la República, diciendo que iba a devaluar nuestra moneda y devaluó de 400 pesos a 812 pesos. Esa terrible devaluación es la que explica por qué tuvimos esta inflación acumulada hasta el 2024. Pero la inflación más importante, la inflación era alta en el gobierno anterior, pero la inflación el salto grande lo pegó con la devaluación del 100%, de más del 100% de diciembre del 2023. Veamos qué pasa si en vez de ver la evolución interanual mes a mes, vamos al índice mensual, porque ahí las cosas me parece que se van a ver un poco diferentes, fíjate. Y comienzan con agosto, fíjate lo cobarde de esto, ¿por qué no comienzan cuando estuvo el año? No existe diciembre con él, no existe enero, febrero, marzo, era inflación de 2 dígitos. Bueno, esto hay que preguntárselo a Infobae, ¿no? Porque esto ya no es un cuadro del gobierno, ¿no? Es un cuadro de un medio, de un medio privado que, bueno... Infobae, Info Embajada, Info Embajada, hace lo que la embajada también cada dice. Por lo que dice él, nosotros estamos reclamando que para poder ganar lo que ganábamos en noviembre del 2023, es decir, antes de esa devaluación, necesitamos por lo menos entre el 45 y el 50% de la recomposición salarial en una sola cuota, que no es lo que... No un 7% como anunció. Que fue lo que dio el gobierno, ¿no? Exactamente. 7%. Anunció, pero no dio. Todavía no llegó el instructivo, no se sabe. Claro, y esto no es la primera vez que sucede, ¿no? Porque también pasó con los aumentos a los trabajadores del Garrahan, ¿no? Que fueron anunciados, pero en realidad después no. Aparte, siempre hay que ver, porque vos podés ver el índice de inflación, que aparte es trucho. No es trucho la inflación, sino digo, el tipo de cambio actual es insostenible con la política del gobierno. Sí. Bueno, puedes vivir con una tasa de interés que casi triplica la inflación mensual, no te da. Claro. Y lo que se decía dólares a futuro, esto no es sostenible. El gobierno está tratando de llegar a las elecciones y evaluar después. Pero a mí me importa ver también cuánto es la inflación mensual comparado con el aumento de los salarios. Claro. Porque lo que le importa al trabajador también no es solamente el precio nominal de los precios, sino cuánto aumenta nominalmente su salario. Exacto. Si la inflación es 1,9 y mi salario aumentó el 1,1, ¿qué significa? Que sigue cayendo el salario. Si vos tomás este año y vos tenés una caída del salario, en general que ya supera los 6 puntos. Claro. Dado que ya había caído en el 2024, cuando vos sumás ahí la confiscación de diciembre de 2023, que nunca el gobierno la quiere contar. Entonces, acá la inflación uno puede medirla sin tener en cuenta los ingresos de los trabajadores, porque si no te da, hay algo que no cierra. Y vale para los jubilados, porque si bien los jubilados tienen atado su haber a la inflación, la mayoría cobra un bono que está congelado desde mayo del año 2024 y al estar el bono congelado siguen perdiendo frente a la inflación. Entonces acá lo que hay es una confiscación permanente. El gobierno debutó con la confiscación de diciembre del 2023 y continúa al día de hoy a pesar de que bajó transitoriamente la inflación. Insisto, transitoriamente, porque si tenés un salto del tipo de cambio después de las elecciones, inevitablemente va a impactar los precios. Y también hay un trabajo que hizo el gobierno desde que asumió respecto de la idea del sacrificio, ¿no? Que el sacrificio, todos nos íbamos a tener que ajustar, todos íbamos a tener que hacer sacrificios, porque esto lo iba a pagar la casta. Resultó que la casta terminamos siendo los docentes, terminamos siendo los jubilados, terminamos siendo los trabajadores del Garrahan, las personas con discapacidad, pero es un discurso que ha pregnado eso, ¿no? Y también se sostuvo el gobierno, por lo menos con cierto nivel de adhesión, ¿no? Cuando Raúl Tino nos traía las encuestas respecto de cómo la imagen positiva del presidente, etcétera, se sostuvo bajo esa retórica del sacrificio presente para un bienestar que en algún momento iba a llegar, como la lluvia de inversiones de Macri, como el segundo semestre de Macri, siempre la luz al final del túnel. Hay que pasar el invierno. Y podemos seguir hacia atrás con metáforas de la derecha respecto de el ajuste y el sacrificio que debemos hacer los argentinos, que en algún momento rendirá sus frutos. Eso también me parece que
se está agotando, ¿no? Quiero que volvamos a mostrar la evolución mensual, por favor, como para que compares ese gráfico que te mostramos mucho con este otro que termina con la inflación de julio y que muestra efectivamente, bueno, después de unos meses a la baja, bueno, algunos saltitos, ¿no? Claro. Y ahora podemos ya considerar esta secuencia mayo, junio, julio, Horacio, como una tendencia al alza, No. Incluso con estos números medio truchos, como decías, Gabriel. Ellos se amparan en retrasar el tipo de cambio, pero ahora como han subido la tasa de interés también han subido todos los créditos. Un descubierto en cuenta corriente, las pymes se financian básicamente con descubierto en cuenta corriente, o sea que van a aumentar los precios porque sube la tasa de interés. Ahí entramos en una puja que es histórica en la Argentina, la lucha entre el tipo de cambio y la tasa de interés. La inflación para realmente medir en la Argentina es ser medida en dólares. En dólares vos comprabas en noviembre del 2023, y no defiendo al inútil de Alberto Fernández, vos tenías un kilo de asado, lo traías alrededor de $4. Hoy ese kilo de asado está a $10. Y los salarios no aumentaron más del 100% como aumentó el precio. Por ejemplo, la carne, puedo decir la leche, puedo decir un auto, una casa. Aumentaron violentamente en dólares y los salarios no. Entonces, esto es una ficción, porque esto hasta cuánto dura, hasta que el dólar esté planchado, pero todos sabemos que en algún momento dado, como pasó, como contó él, cuando ha pasado tantas veces en nuestro país, le pasó al Yogaray, de un 60%, en ese momento fue la devaluación más grande que tuvimos en la historia, después la superaron otros con creces. Pero quiero decir, vamos a una devaluación muy fuerte, no sabemos cuándo, pero que vamos a una devaluación, y ahí, cuando saltan todos los precios de vuelta, otra vez a barajar y dar de nuevo. ¿Y qué se cae? El poder adquisitivo del salario, el mercado interno, y se favorecen estos sectores que están porque estamos diciendo, suben la tasa en 10 pesos, compran dólares. ¿Quién le vende los dólares? Se los venden los bancos. O sea, el Banco Central es banco de bancos. El Banco Central opera con 10 bancos. Hay 61 bancos sin criptos, 13 compañías financieras, más de 140 fintech, pero opera el 85% de las operaciones del Banco Central es con 10 bancos. ¿Esos 10 bancos son el mercado, para entenderlo? ¿Esos 10 bancos son el mercado? ¿Esos 10 bancos con el Central son el mercado? Lo que llama el mercado. Lo que llama el mercado, digo, cuando dice el mercado, ese que es como cuando se habla el que tiene la mano invisible. El que tiene la mano invisible. Esos 10 bancos son los que te fijan. Son 10 bancos. 10 bancos. El Banco Nación tiene el 20% de los depósitos. Claro. Y los otros 9 tienen el 50%. O sea, vos tenés 10 bancos que captan el 70% del total del ahorro público. Porque es ahorro nacional, es ahorro de la población. 10 bancos. ¿Qué hacen esos bancos? Se dan vuelta y se lo prestan al Estado. Ganan fortuna prestándose al Estado. Pero, ¿qué pasa? ¿Cómo recuperan la plata? Porque el Estado le vende los dólares. Un ejemplo, sé que esto es pesado y lamento por la hora, pero un ejemplo claro fue los 14.000 millones de dólares que entraron del Fondo Monetario Internacional. ¿Qué hizo Milei con ese grado de estupidez que tiene, de sarcasmo que tiene? Dice, recuperamos las letras intransferibles. La letra intransferible más grande la hizo Néstor Kirchner porque esperó que crecieran las reservas internacionales, que se acumularan los 9.350 millones de dólares y en enero del 2006 le pagó hasta el último dólar al Fondo Monetario Internacional. Y le sacó los dólares y le colocó una letra intransferible. Esa jugada de aprovechar el boom de la soja, acumular dólares y colocarle, nos liberó el Fondo Monetario Internacional después de 50 años, porque estamos con el Fondo Monetario Internacional desde 1956. Bueno, esa decisión la bancás, apoyás esa decisión sí, del momento. Yo soy kirchnerista de Néstor Kirchner. Vengo del radicalismo, pero me hice kirchnerista cuando vi todo lo que hizo con Néstor Kirchner. Bueno, pero no quería hablar de personas. No querés saber esto. Lo otro que quiero contar es lo siguiente, mirá. ¿Qué hace? Él también colocó letras intransferibles, porque él, para pagar a los privados, colocó también letras intransferibles. ¿Qué hacen? Ahora dice, rescatamos con la plata, que la deuda es nuestra, la recibe el Tesoro de la Nación, todos nosotros debemos 14.000 millones de dólares. Él agarró esos 14.000 millones de dólares y se lo dio al Banco Central. Y el Banco Central a cambio le dio esas letras intransferibles, esos papeles que vencían en 2030, se lo dio. ¿Qué hizo el Banco Central con eso? Como el Banco Central es banco de bancos, se lo vendió a los bancos. Esos 14.000 millones de dólares están. Por eso te digo que las reservas tenían que haber aumentado en 44.063 millones de dólares y no están. Claro. Se lo vendió a los bancos. ¿Y qué hicieron con los bancos? Nadie le pregunta nada. Nadie le pregunta nada. Es más, se lo venden los clientes. Los clientes es peor. Hicieron un régimen simplificado de ganancias para no preguntarte a vos de dónde sacaste la plata. Antes, cuando vos hacías la creación de jurada de ganancias, tenías que calcular tu patrimonio. Yo gano 1 millón de pesos como docente universitario. Me compro una casa de $1 millón. Sin negro. ¿Cómo hiciste? Bueno, nadie te pregunta nada. Vos podés comprarte una casa de $1 millón, podés tener plata afuera, vos con declaración mujer decís, no, mi ingreso es tanto, mis gastos fueron tanto, tengo que pagar tanto. La declarás vos. Todo esto es funcional para
la fuga que estamos viviendo nosotros y que los bancos propician. El Banco Nación es el que peor conducta tiene de todo. Es el que peor conducta tiene porque es el que también le vende a los amigos. Esto en la historia va a ser otra década infame, poca. La década infame que vivimos, al comparar. Vos no podés perder 44.000 millones de dólares, no podés permitir que los bancos se queden con el ahorro público, no podés permitir que no haya crédito para nadie y que sin embargo le prestan al Estado y el Estado le prestan la tasa cada vez más cara. Es perverso todo el sistema económico. ¿Te puedo hacer una aclaración nada más? Porque sí, por favor. Nos encontramos y discutimos algo. Así le da un poquito de pimienta al programa. Hoy no discutimos de la iglesia. Para mí esa decisión de utilizar la plata del Banco Central para pagar el fondo fue un error. Que lo hicieron muchos gobiernos de América Latina. El Banco Central tuvo patrimonio negativo y eso influyó en la inflación que hubo en Argentina, porque hubo inflación importante. Ahora bien, lo que hace Milei es terrible, porque una deuda que ya no se pagaba, porque esa deuda, esa neta intransferible no se pagaba nunca, aparte no se podía transferir, así es el nombre, intransferible, al tomar deuda el Tesoro, que es el gobierno, para que se entienda, y hace el Banco Central, el Tesoro se endeudó más. ¿Cómo paga la deuda del Tesoro? Bueno, cobrando impuestos a la gente, con el ajuste, con las jubilaciones, con el Garraham. Es decir, que esa deuda que tomó el gobierno del FMI, la toma el gobierno, no el Banco Central, y la paga con el mecanismo que tiene el gobierno, que es cobrando impuestos o reduciendo gastos. Los gastos que reduce son los gastos sociales en general. Entonces, lo que pasó con la medida que tomó el gobierno con el Fondo Monetario es reforzar este ajuste fiscal. Por eso él dice que cuando se aprueba en el Congreso cualquier ley, por mínimo que sea, por ejemplo, para Bahía Blanca, son 2,50 mangos para un gobierno. Dice, estalla mi gobierno. Si le damos a los discapacitados, estalla mi gobierno. ¿Por qué? Porque no pueden pagar la deuda si no es sobre la base de un ajuste fiscal cada vez más fuerte. Ahora, no hay ajuste fiscal capaz de pagar la deuda esta. Es imposible. Tenés que mañana llevar la situación a un extremo que es intolerable para el pueblo. Entonces siguen tomando deuda. Vos ves que siguen tomando deuda. Pero el objetivo del gobierno es ese. Por eso es un gobierno que uno dice, si tengo que elegir entre Milei y los jubilados, elijo a los jubilados. Si tengo que elegir entre Milei y la universidad, elijo a la universidad. Entre Milei y las personas con discapacidad, las personas con discapacidad. ¿Y por qué tengo que elegir uno y otro? Porque él mismo dice que si le doy, estalla. Claro. Él coloca la cuestión en el terreno de que no es compatible la permanencia en el gobierno con los reclamos populares elementales, ya no digo elementales, ¿no? Cosas básicas, como puede ser, esta ley de los jubilados son 60.000 pesos. Ahora, si efectivamente pasa todo lo que estás diciendo que va a pasar, Horacio, es decir, que se viene una devaluación Seguro. después de la elección, ¿no? Bueno, después del 26 de octubre, seguro. Sí, ¿y estalla? ¿Se cae? Bueno, ¿Cómo sigue esta ¿y historia? cómo fue con Macri? Porque Macri ganó las elecciones de octubre, acuérdense, y pasaron dos cosas. Hubo una gran lucha popular y en abril del 2018 se acabó la bicicleta. Ahora, perdón, logró terminar su periodo, igual, ¿no? Bueno, Digo, sí, bueno, pero porque también el Fondo hubo Monetario fuerzas Internacional. políticas que le Por dieron la supuesto. gobernabilidad y que claro. participaron también. la de- pregunta es si podrá hacerlo Javier Milei. Ojalá que no. Votó. Si es por mis deseos, porque la otra vez me mostraba una encuesta acá que decía que cuando se preguntaba si el pueblo estaba a favor de la revocatoria de los mandatos, ¿te acordás que Sí, claro. ganó que sí? Y yo me fui de ese programa y digo, la pucha, porque un principio muy básico, que era revocatoria, el pueblo está de acuerdo. Ahora, como no está la Constitución de la revocatoria, pero está en la calle la revocatoria, así que puede haber forma de revocar sin necesidad de un mecanismo institucional. Ha pasado en Argentina y en el mundo y sigue pasando porque la historia es así. Al que no le gusta, tiene derecho a que no le guste, pero no va a cambiar la historia. Ahora, este gobierno yo pienso que tiene problemas de fondo, tira mucho de la cuerda, ahora está abierta la pelea, porque ¿qué hizo Milei? Dice, tengo una crisis grande, vótenme, hago las reformas estructurales, laboral, previsional, todo, y ahí sí va a venir las inversiones. Esto es su discurso electoral. Y uno piensa lo siguiente, en el Congreso, ¿se las van a votar? Yo tengo todo el derecho a pensar, de acuerdo a cómo actuó el Congreso este año y medio, que le pueden votar una reforma laboral, le pueden votar una reforma previsional, le pueden votar una reforma impositiva. Entonces, cuidado al momento de votar, porque no es solamente Milei. Milei no tiene ninguna posibilidad en esta elección de tener mayoría propia en ninguna de las dos cámaras. Ninguna Eso está posibilidad. claro. Pero Puede él dice, crecer, pero va a crecer un poquito. un poco, y aparte un poco a expensa del PRO. Claro. Con lo cual, cuando neteás, te Más queda o menos queda compensado. Te queda más o menos igual. Pero ojo, porque yo no pongo las manos en el fuego de ninguna manera, porque me voy a quemar, y no me quiero quemar, con lo que se llaman opositores, que le han votado mucho
mucho, y yo veo hoy cómo el peronismo armarista es única, yo lo dije otra vez, en Tucumán, en Catamarca, en Santiago del Estero, en Salta. ¿Alguien me puede asegurar acá, y le pido que pongan acá que Urtubey va a votar una reforma laboral? Y no para ser un nombre propio, pero así se entiende Sijaldo, bien. Sí, claro. Sijaldo. O el grupo de gobernadores Jalil. también, donde hay gobernadores peronistas y no peronistas ¿Usted que armaron piensa- esa liga de gobernadores. Nacho Que Torres, parece más No, pero- una liga para cobrarle a Milei favores. No, pero ¿por qué digo todos peronistas? unidireccional. Porque el kirchnerismo va en Claro. esa lista también. Sí, claro. Entonces yo digo lo siguiente, ojo, prestemos atención, porque se está armando algo que después cuando en el Congreso levante la mano, estaba inscrito en los antecedentes, había antecedentes de sobra. Y yo creo que eso hay que decirlo, porque ya le votó la reforma, la ley de bases, ya contempla aspecto de reforma laboral. Ya contempla aspecto de reforma laboral. Y el decreto 70 que sacó Milei ni bien asumió, tenía aspecto de reforma laboral, el Congreso no lo quiere voltear, y está frenado el capítulo laboral por la justicia, pero no por el Congreso, Claro. por la justicia. Lo mismo sucedió con la ley de recomposición de los salarios docentes que aprobaron las dos cámaras el año pasado y luego el se veto vetó. fue refrendado. El veto de Milei fue refrendado. El veto fue refrendado Por- por los 87 diputados que votaron Exacto. a favor En del la veto, Cámara de Diputados. entre ellos algunos que originalmente habían votado en favor del proyecto. Claro, hubo Es decir, gente que se dio vuelta, si no, Exactamente. si no, no Cinco podía, no iba a héroes, prosperar el los- veto. Eso también, los 87 héroes que después los Claro. invitó a comer un asado en la Sí. Quinta de Olivos, que precisamente lo que hicieron fue refrendar ese veto y dejarnos a nosotros en una situación cada vez más crítica, porque ciertamente la universidad está en una situación de crítica, es poco. Sí que- Es más, hoy estamos otra vez luchando por esta ley que tiene la media sanción en diputados, que no sabemos si va a salir en senadores, nosotros queremos que se vote en favor, por supuesto, pero si uno toma los votos que salieron en diputado y los aplica a una sesión del veto, no tenemos la garantía de que la ley Claro. no sea vetada. Claro. Es decir, no tenemos los 2/3, es decir, la mayoría Claro. especial, para que ese veto no pase. Por lo tanto, por eso decimos, nosotros conquistamos eso con la lucha, pero somos muy precavidos porque hoy no tenemos la garantía de que, aunque se apruebe en la Cámara de Senadores, eso no sea finalmente vetado como ocurrió el año pasado. Hay que seguir trabajando para que eso no pase, ¿no? Sí, nosotros trabajamos mucho en la organización, en las universidades, en las asambleas, en la calle, coordinamos, nos movilizamos. Es decir, más allá de la redacción del proyecto y de acompañarlo con firmas y de hacer campañas para que esto sea público para todo el mundo, lo importante es que se pueda manifestar la gente, los docentes, los no docentes, digo, Todos, la ujú. universidad tiene trabajadores de muchas dimensiones y muchas tareas. Por lo tanto, sí, es necesario movilizar, incluso el día que se trate en el Senado, nosotros vamos a llamar a movilizar, lo mismo que hicimos con Claro. el año pasado. Vamos a volver al tema universitario y el tema de los docentes, seguramente en el próximo bloque. Ahora quiero volver a la provincia de Buenos Aires para hablar de el gobernador Axel Kicillof, que se adelantó al lanzamiento de campaña de hoy del presidente Javier Milei y llamó a expresar el enojo y la indignación con el gobierno nacional en las elecciones del 7 de septiembre. Kicillof participó junto al intendente de La Plata, Julio Alac, del acto de inauguración de la obra de ensanche y repavimentación sobre un tramo de la Diagonal 74, una de las principales vías de acceso a la ciudad en conexión con la autopista Ricardo Balbín que conecta Buenos Aires y La Plata. Ahí lo estás viendo al gobernador Kicillof justamente en este acto. Bueno, Sí. Y aquí yo lo digo desde otra identidad política que la de Gabriel, también para poner un poco de picante, yo creo que aquí en Kicillof hay una figura que efectivamente, como dijo el gobernador de la provincia de Buenos Aires en su momento, y fue muy criticado desde el propio peronismo, para reinventar las canciones, ¿no? Incluso desde la Cámpora le cantan, si acá tenés la canción, si querés, etcétera, etcétera, para poner nombres propios de identidades dentro del kirchnerismo, peronismo. Yo creo que la figura de Kicillof es una de las más, y la crisis de la provincia de Buenos Aires en parte entre el desfinanciamiento del gobierno de Javier Milei y los propios enemigos íntimos internos, que ahora está esa sutura después de la prisión de Cristina Kirchner, esa sutura de la grieta al interior del peronismo está con parche, no está con una curita, y digamos, ya es una herida que requería más que una curita para ser zanjada, ¿no? Me parece que la figura de Kicillof
yo por lo menos cifro alguna esperanza en torno a la recomposición del campo nacional y popular. Digo, para poner un poco de picante con lo que decía Gabriel desde la identidad de las izquierdas. O sea, van a decir del ajuste de Kicillof, ya sé por dónde vas a venir. Pero digo, ya sabés. Pero digo, no me imagino. ¿Cuánto gana un docente en la provincia de Buenos Aires y cuánto gana un docente en la ciudad de Buenos Aires, en la capital y la provincia? Hacemos esa comparación. ¿Cuánto gana un médico residente en la provincia de Buenos Aires y cuánto gana en la ciudad de Buenos Aires? Y así te puedo hacer. Vos vas a ver que no hay diferencia y cuando la hay, lamentablemente, gana más en la ciudad de Buenos Aires. Digo, no estoy en contra que gane más, digo. Y después, la nueva canción, esa que tanto se habla, hay que ponerle un poquito la letra. Porque la votación no puede ser un cheque en blanco. No, claro. Entonces vos decís, yo tengo una nueva canción, a ver, cantámela. Claro. ¿Cómo son las relaciones laborales con tu nueva canción? O me voy a enterar cuando ya ganaste. ¿Cómo son las relaciones provisionales con la nueva canción? O me voy a enterar cuando ya ganaste. ¿Cómo es el tema energético? ¿Vas a un pacto con Chevron secreto, como hizo el propio Kicillof cuando era ministro de Economía Cristina Kirchner? Digo, para mí es importante, en este punto, que las cosas sean claras, porque si la propia Cámpora, que no son santos de mi devoción, ya sospechan que detrás de la nueva canción... Yo que esa sospecha tengo mis reparos. ¿Para qué sospecha que no la sé yo esta? Contame. No, aquí voy. Es que la nueva canción, yo lo he visto a Kicillof con Nacho Torres, del PRO de Chubut, con Frigerio, gobernador de Tierra de Entre Ríos, perdón, por el PRO, con los gobernadores de Córdoba y de Santa Fe, ambos que son lobistas de los sectores agrarios, que quieren que se reduzca más las retenciones que lo que reduzca Milei, como si eso no va a tener un impacto fiscal que va a terminar afectando luego también los gastos del propio Estado. Entonces yo no quiero que se clarifiquen los programas de cada uno. Porque a mí no me parece que una campaña pueda hacerse solamente con eslóganes vacíos como la nueva canción. Coincido. Para el ejemplo que ponía. Si vos que cantar la balsa, que cantar el oso, o que cantar la nueva canción, no me meto. Ahora, pero quiero saber la letra exactamente de cada tema. Nosotros como Frente de Izquierda queremos discutir un programa y que podemos contrastar los programas de cada uno. Pero yo tengo todo el derecho a pensar, de acuerdo a cómo se gobierna, porque están gobernando, que no es un gobierno a favor de los trabajadores. Lo que describís, bueno, parece más como un armado de poder, ¿no? En todo caso, para disputar el poder. Digo, de eso se trata. Creo que más de una vez ha hablado... El peronismo está viviendo una crisis muy fuerte, digo, si uno piensa en el peronismo, la última experiencia de gobierno con Alberto Fernández, que coincide, un inútil absoluto, y uno piensa el sector de la Cámpora, el sector del marxismo, el sector de Axel Kicillof y la crisis de representación, como partido tradicional de las masas populares, claramente que el peronismo perdió allí una presencia que supo tener históricamente. Muchos votantes históricos del peronismo votaron a Milei en el 2023 con bronca, con hastío, con subidas que viendo que tenés un sueldo en blanco y no llegás a fin de mes, etcétera. Es el fenómeno del trabajador en blanco que no llega a fin de mes. Es algo que el peronismo nunca había vivido siendo gobierno, ¿no? Me parece que obviamente coincido, Gabriel, esa discusión hay que darla pero programáticamente, políticamente. Pero también no hay una un categoría rol política inútil. Digo, y no digo que sea útil, ojo, no quiero defenderlo al inútil Alberto Fernández. Ahora, coincido, digo, ¿quién llevó a quién llevó al ministro de Economía Guzmán? Por eso, Alberto Fernández, y lo llevó Cristina Kirchner, también hay que decirlo, digo. También allí hay, al interior del campo nacional popular, hay muchas internas dentro de cosas. Fue una experiencia absolutamente fallida y que conspiró contra los sectores populares, contra el salario, por así decirlo, ¿no? Una transferencia de ingresos gigantesca hubo en esos años también, y sobre todo en los 2 últimos años. Pero bueno, es una discusión que podemos dar largamente, ¿no? Respecto de... No, yo digo nada más que el ministro Alberto Fernández, digo, me sumo al adjetivo, si es una caracterización, pero no es un adjetivo que tenga un programa político, porque puede haber mucha gente inútil. Sí, claro. ¿Cuál es el contenido de clase de esa inutilidad? Los tipos hicieron... ¿Quién se benefició? ¿Quién ganó más guita bajo esos gobiernos? Y después vino Massa, porque el último año y medio, Alberto Fernández no sé bien qué hizo, no me interesa, bueno, pero el que gobernaba efectivamente era Massa. El que gobernaba era Massa. Y Massa terminó siendo ahora un empleado de los grupos de los fondos de inversión, porque es eso Massa. Massa trabaja para los fondos de inversión, no fue a buscarse otro laburo, no labura de Uber, no, el tipo se fue a laburar para los fondos de inversión. Esto es impresionante. Atención, estás apurado igual, ¿eh? Estás apurado. Es la marcha de River que indica que tenemos que hacer una pequeña pausa. Tenemos que hacer 50 años de que River salió campeón en el 75 después de 18 años con la Bruna como técnico.
impresionante. Bueno, el equipazo ahí estaba el Beto Alonso, por ejemplo. ¿No? Bueno, JJ López, que tal vez no querés recordarlo tanto. Igual, él no tuvo la culpa. Para mí no tuvo la culpa. Yo creo que no se lo puede cargar a él. Me parece que, bueno, hubo gente que hizo cosas mal antes, ¿no? Antes, sí, con JJ López fue indultado por la parte riverplatense. Igual no quiero llevarte a recuerdos desagradables de River justo en este momento. Así que vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos enseguida con Comunistas. Gracias, Gabriel, por haber estado con nosotros. Ya volvemos. ¿El dolor de garganta arruinó tu día? Confía en Strepsils para darlo vuelta. Su doble efecto actúa de manera local, aliviando el dolor y la inflamación en tan solo 2 minutos. Y con un efecto duradero de hasta por 4 horas. Decile chau al dolor de garganta con Strepsils. Kofler evolucionó porque cambió su selección de cacao y lo combinó con la cantidad justa de leche. Y con tiempo y dedicación logró un chocolate más suave y más cremoso. Nuevo Kofler, mucho más suave, mucho más cremoso. QR, con la conducción de Paulo Caruso y gran equipo. La síntesis del día para un público que valora el periodismo crítico. QR, de lunes a viernes a las 22 por Bravo TV. Estudia en la Facultad de Comunicación y en la mayor redacción de América. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. La Universidad del Grupo Perfil. Licenciatura en Comunicación Periodística. Licenciatura en Comunicación Institucional. Títulos con reconocimiento oficial y validez nacional. Inscribite a las reuniones informativas en universidad@perfil.com. Aprende comunicación dentro de un medio de comunicación. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. Díganle hola a Pillow Cube Kids, el compañero de juegos para todos los días y la almohada mullida para todas las noches. Los Pillow Cube Kids son juguetes abrazables y apretujables que aportan imaginación y diversión a la hora de jugar. Después, a la hora de la siesta o a la noche, se desdobla para hacer una almohada de tamaño regular. Es juguete y almohada, todo en uno. Pillow Cube Kids tiene la cantidad justa de suavidad para darle soporte a la cabeza de los chicos. Así duermen profundo y sin dar vueltas. Al gato mimoso le encanta leer con vos. Este divertido tiburón te va a cuidar en la luz y en la oscuridad. Los Pillow Cube Kids aman acompañarte a todas partes y todas las mamás saben que es genial tener un amigo a su lado para un viaje largo en el auto. Como los Pillow Cube Kids son cuadrados, son la almohada más cómoda y suave que podés tener en cualquier lugar para dormir mejor. Apilalos de a 1 o de a 2. Los Pillow Cube Kids aman dormir la siesta y jugar con vos. Hay un Pillow Cube Kids esperando para dormir y jugar con vos por un increíble precio especial. Cada Pillow Cube Kit se vende por separado y tenés que ser mayor de 18 años para realizar esta compra. Escanea el QR, ingresá a nuestra página web o llama al teléfono en pantalla. No demores más, descubrí los productos más novedosos y exclusivos en tvcompras.com. No pierdas tiempo, aprovecha esta oferta y obtén este fantástico producto de TV Compras. Llama ya. Hay una casta superior que es los periodistas que si mienten, calumnian, injurian y dicen cualquier cosa. ¿Tenés ahí los nombres de los periodistas que tengo que meter en cana? No nos tomamos esto a la joda, como esos periodistas mentirosos. Y dentro de la cancha vale todo, que la vayan a buscar, la tienen adentro. Soy un abanderado en la batalla cultural, pero los imbéciles con déficit de IQ doméstico, ¡ay, no, miedo! Mientras que los imbéciles de los periodistas... ¿Sabes la cantidad de periodistas que tengo para mandar a la hoguera? Las mentiras de los medios. Y periodistas ensobrados, operadores, basuras. No me vengas con que son inocentes. No digo que sean tan malos como los periodistas. Digamos, raya el mal gusto propio de cerdos. Creo que es una ofensa decirle periodistas. ¿Sí? Milei odia al periodismo. Nosotros amamos al periodismo. Suscríbete a perfil.com.
21:32 y continuamos con Comunistas. Antes de entrar en el tema del conflicto universitario, quería decir, con respecto al tema anterior, veníamos hablando de el escenario para el gobernador de la provincia de Buenos Aires frente a las elecciones. Tal vez es una obviedad, ¿no? Pero creo que se juega mucho Axel Kicillof en la elección de septiembre, por esta voluntad suya que fue tan cuestionada de, bueno, dividir de las elecciones, separarlas. Si le va bien en septiembre, sale muy fortalecido, me parece, para lo que viene. Si le va mal en septiembre, sale muy debilitado, me parece a mí, sobre todo hacia adentro. ¿No? También está la cuestión de que se aprobó el año pasado el tema en la provincia de Buenos Aires de la boleta única papel para las elecciones nacionales. Entonces es un cambio en la metodología de votación. La de septiembre es distinta que la de octubre. Distinta a la metodología, claro, a la de octubre, la metodología de ir a votar, que eso no es menor, digamos. Uno en una época aprendía en la escuela cómo votar, etcétera, con una cuestión, iba al cuarto oscuro, agarraba una boleta, la ponía en el sobre, la ponía en la urna, etcétera. Bueno, eso con los años fue cambiando. En la ciudad de Buenos Aires se vota en la elección de la ciudad con una maquinita, en la elección a presidente o elecciones nacionales se vota de otro modo. Ahora llega la boleta única papel, que el año pasado decían que algunos referentes del peronismo de la provincia de Buenos Aires me comentaban que estaban preocupados por eso porque había tradicionalmente un voto al peronismo que tenía que ver con el color de la boleta, cuando la boleta se elegía, ¿no? Se elegía por el color. Y pensaban que eso le podía redundar en una pérdida al peronismo, kirchnerismo, de entre 3, 4 o 5 puntos el pasaje, el cambio en el sistema de votación hacia la boleta única papel. Entre otras cosas, por eso fue que el gobernador, cuando argumentó, decidió desdoblar las elecciones, medida que también fue criticada y mucho por Cristina Fernández de Kirchner. No solo por Javier Milei, digamos. En eso Kicillof tiene una virtud, entre otras, digo, esto es personal, pero digo, que concita la atención y las diatribas del mileísmo, del cristinismo, de la cámpora, de la izquierda, etcétera. Se ponen todos de acuerdo en criticarlo. Por eso es que decía que, digamos, como tuvo estas críticas internas, que se va a ver muy debilitado en el frente interno si no le va bien en septiembre. ¿No? Absolutamente. Pero bueno, todo parece indicar que no le iría tan mal como parecía que le iba a ir, ¿no? Por lo menos por lo que vienen diciendo los últimos estudios. Sí, el sistema, el mercado financiero ya está tomando en cuenta el efecto de la elección del 7 de septiembre. ¿De qué manera? Y por este cosor, esto que te produjo así de golpe, no hay que saber que se terminó el déficit, que los bancos exijan las altas tasas que tienen, porque ellos están temiendo que se acabe, que se dé vuelta al electorado y no lo vote a... Son conservadores, pero juegan a que Milei no le va tan bien. Entonces, el solo hecho, lo que decimos, que Kicillof llega a hacer una buena elección, no solamente que era parado como candidato opositor natural a esto, no sé ya ni cómo llamarlo a esto, pero también es el fin de las maniobras especulativas. Por eso subió tan rápidamente la tasa de interés y por eso se quedan con plata los bancos y por eso se pasan a dólares. Todo lo que está pasando tiene mucho que ver con la ecuación política que significaría un Kicillof que sale venturoso de esta jugada muy fuerte el 7 de septiembre. Caputo diría el riesgo Cuca. Totalmente. ¿No? Los mercados reaccionan al riesgo Cuca, te diría Caputo. Eso dice Caputo. El Messi de las finanzas, no el Messi de las finanzas. Seguro. Y él representa ese capital. Él representa el capital financiero. ¿Dónde tiene su plata? Acá, ¿no? La tiene el banco de... Yo le digo el Messi del endeudamiento. Sí, ¿Te parece bien? Sí, seguro. Ok, perfecto. La variable que no tienen en cuenta es la conflictividad social, que también puede haber producto de las políticas. Que no evalúa la conflictividad social. De hecho, el miércoles pasado, frente al Congreso, éramos muchos los sectores que hoy están en lucha, que estábamos esperando ahí la resolución de algunas de las leyes que se estaban votando, pero también convergían los jubilados, como van todos los miércoles, estaban los compañeros del INTI, los compañeros de INTA, estábamos los universitarios, las personas con discapacidad. Digamos que hay muchos sectores que en este momento están saliendo a la calle, perdiendo incluso un poquito el miedo a esa represión que permanentemente el Estado descarga sobre aquellos que nos movilizamos. Vamos ahora sí a poner el foco en el conflicto universitario, porque con la consigna basta de salarios debajo de la línea de pobreza, en gran parte de las universidades nacionales del país se aplaza el inicio del segundo cuatrimestre. Los sindicatos docentes y no docentes resolvieron un paro universitario en reclamo de aumento salarial e incremento de las partidas presupuestarias durante toda la semana. El reclamo es por un aumento salarial que sigue
el salario, sigue bajo la línea de pobreza. El proyecto de financiamiento universitario que obtuvo media sanción en diputados podría encauzar la situación, pero la Casa Rosada anticipó que vetará la norma en caso de que el Senado la apruebe. Bien, vamos ahora sí a entrar en esto. Tenemos un gráfico que muestra, que explica la caída del salario docente en los últimos años, ¿no? Sí. De hecho, yo quiero tomar un dato del gráfico anterior. ¿El anterior que uno que ya vimos? Sí, pero no importa. Es el de Infobae. Lo podemos recuperar, ¿eh? El de Infobae, el de la inflación. Sí, porque marcaba que en el mes de junio y en el mes de julio hubo una inflación del 1,6 y del 1,9. Sí. ¿Sabés cuánto fue el aumento a los docentes universitarios y a los no docentes? Seguro que por abajo de eso. Cero. Bien. Muy abajo de eso. Es decir, cero aumento para nuestros salarios. Es decir, el último aumento lo tuvimos en el mes de mayo, que fue creo que del 1,2, 1,3, incluso por debajo de la inflación que este gobierno celebra. Todas las veces que nos dan un aumento siempre es del 1,1, 1,2, pero y que además esos aumentos no son pactados en una paritaria, sino que son decretados directamente por capital humano y por el Ejecutivo. Este gobierno hace un año que no convoca a paritarias, que es una de las conquistas que ha tenido los sindicatos, sentarse con la patronal a discutir condiciones laborales, pero además aumento salarial. Nosotros estamos, como bien vos decís, no iniciamos este segundo cuatrimestre todavía, algunas facultades recién la semana que viene van a iniciar, o mejor dicho, su cronograma indicaría que tienen que iniciar, pero estamos en medida de fuerza. Desde el lunes 11 y hasta este sábado 16 estamos de paro, paro sin actividad, o sea, paro sin concurrencia dentro de las facultades, porque además de que no tuvimos los aumentos de los últimos 2 meses, nuestro salario se derrumbó absolutamente. Ahí lo vamos a ver el detalle, pero te quiero preguntar sobre lo que estás diciendo. Estos 0% de aumento de los últimos 2 meses. Sí. ¿Es una decisión política del gobierno frente al conflicto? Digamos, ¿por qué de repente cero? Digo, Mira, más allá de la miseria que era ese aumento por debajo de la inflación que les venían dando mes por mes. Bueno, en parte porque de ese modo también le cierran los balances. Claro. Cuando no desembolsa dinero, aunque sea mínimo, de alguna manera eso equilibra las cuentas que el gobierno hace. Por lo tanto, incluso la paritaria que firmó UPCN, que es uno de los sindicatos del Estado, que implicaba 1,3, 1,2, desde junio, julio en adelante, tenía un impacto en lo que es el aguinaldo del primer semestre. Claro. Cuando vos trasladás los aumentos al segundo trimestre, semestre, ya no tiene impacto en ese aguinaldo. Entonces, hoy tenemos un supuesto aumento, digo supuesto porque fue anunciado así en los medios de comunicación, pero todavía no ha llegado ni un instructivo, ni siquiera el desglose, ni sabemos cómo se va a pagar, por lo tanto ponemos en absoluta duda de que efectivamente haya un desembolso de dinero. Claro, parece una noticia para los medios más que para los docentes, ¿no? Exactamente. Perdón, y agregando a lo que decía Laura, hay un dato que tengo aquí, por ahí ustedes me lo podrán, o Laura me lo puede corregir, que es que entre enero del 24 y mayo del 25, los docentes universitarios tuvimos alrededor de un 100% de aumento, un 110. Pero la inflación por el IPC fue de alrededor del 150% de inflación entre enero del 2024 y mayo del 2025, ¿no? Alrededor de 100% de aumento, pero la inflación en ese periodo, de enero 2024, mayo del 2025, fue alrededor del 150% del IPC, digo. Sí, porque además esa inflación que vos estás tomando, que va de enero en adelante, no toma la devaluación del mes de diciembre que comentaba acá el compañero. Es decir, por eso nosotros en nuestro pliego de reivindicaciones lo que decimos es que queremos, para poder ganar lo que ganábamos en noviembre del 2023, necesitamos una recomposición de entre el 45 y el 50% en una sola cuota. No desglosado la pérdida como real del salario. La pérdida real del salario ese nivel de consumo que al menos. ya era bajo, es decir, ya, de hecho nosotros hicimos también medidas de fuerza y reclamos al gobierno anterior, a todos los gobiernos anteriores, pero es real que desde diciembre del 2023 en adelante el derrumbe y el desplome de nuestros salarios es preocupante y crítico, porque así como vos decías, el aumento de los alimentos, el aumento de la leche, de la carne, el aumento de los alquileres. Muchos de los trabajadores que trabajamos en la universidad alquilamos en la capital federal y entonces los alquileres al subir
no solamente al subir, sino que además te lo renuevan cada 3-4 meses. Se actualiza el valor. Se actualiza el valor cuando no se actualiza el valor de nuestros salarios. Eso hace un combo que produce como consecuencia más nefasta. Primero, hay un éxodo de compañeros que están renunciando a sus cargos porque no les alcanza el salario para poder vivir. 10.000 renuncias se sabe, y esto lo ha publicado el CIN. ¿No? El CIN es el organismo que reúne a todos los rectores a nivel nacional. No lo decimos nosotros, lo dice un organismo institucional, si querés. Y cuando digo nosotros, no lo decimos los sindicatos. 10.000 renuncias de compañeros que dejan sus cargos para ir a trabajar al sector privado, para ir a trabajar a alguna profesión y no en la docencia. Es decir, cuando han elegido no solamente una carrera, sino también trabajar en la universidad pública para devolver a la universidad pública esa formación que le ha dado en su propia carrera. Ese es el primer aspecto que se ve. El segundo aspecto es el pluriempleo. Muchos de los docentes están recurriendo, y se hizo muy famoso en una entrevista que le hicieron, un docente de Córdoba, que luego de terminar su jornada laboral dando clases, agarraba un auto y se iba a hacer Uber para poder complementar ese salario que le permitiera llegar a fin de mes. Es decir que el desfinanciamiento de la universidad es, por un lado, el presupuesto para que funcionen las universidades, para que funcionen los hospitales universitarios, porque lo otro que hay que colocar acá es que no se trata solamente de la universidad, sino de los hospitales, que también tienen las partidas recortadas, y en ese anuncio que se hizo hay supuestamente una partida nueva para los hospitales, y sobre todo para los hospitales de la Universidad de Buenos Aires, que son el ROFO, el Clínicas y el Lanari. El anuncio de hoy. El anuncio sí, que se hizo ayer a la noche y que hoy se conoció. Supuestamente hay un aumento también para los hospitales, porque en lo que estaba sucediendo en los hospitales es que no hay recursos, no hay insumos, y ya se había empezado a decir antes del receso que posiblemente el Clínicas cobrara alguna de las prestaciones para poder solventar los gastos que tiene, porque no había plata que el gobierno le estuviera... Que le cobrara al público. Exactamente, es decir, a nosotros, porque efectivamente quienes se atienden en el hospital universitario, que además es hospital escuela, es decir, es un hospital donde hay atención al público, pero también se forman los docentes que estudian, los estudiantes que estudian en la Facultad de Medicina. Entonces, y por último, el aspecto salarial, que involucra a los docentes, pero también a los compañeros no docentes, que aparecen también como uno de los sectores que aparentemente nos darían algún aumento que no termina de resolver bajo ningún punto de vista. La diferencia entre 45 y 7,5 es abismal. Es decir, para poder tener un salario que nos permita vivir, el 7,5 no alcanza, y además, en el caso de que efectivamente lo paguen como lo anunciaron, dicen que es por tramos, es decir, que está dividido en cuotas. No es un 7,5 en un mes. No. Ni siquiera eso. Ni siquiera eso. Claro. Bueno, hay que ver en cuántas cuotas, porque si es en 20 cuotas, bueno, vas a estar en... complicado. Quiero volver sobre la placa, porque por esto que mencionaban los dos, ¿no? Porque se nota mucho el momento en el cual se da esa debacle tremenda, que es, tenés que ir al final del cuadro, si te fijas, porque esta placa la habíamos compartido ya, salario de la docencia universitaria en azul contra el salario promedio del sector privado registrado, ¿sí? Por eso podés ver la curva, bueno, amarilla, y la curva, volvé a la anterior, por favor, y ahí podés ver sobre el final, casi en el extremo final del cuadro, diría a la derecha de su pantalla, señora, ves esa caída a pique que se da justamente a comienzos de 2024. Ahí está. Y después, bueno, tenés una pequeña subida, pero vuelve a caer de una forma brutal, ¿no? Hasta abril del 25, que es a donde llega este cuadro. Y ahora sí, si querés pasar al siguiente, que no llegué a ver lo que era. Bueno, en este caso, solo estamos viendo, sería la curva del poder adquisitivo del salario de la docencia universitaria en un periodo más corto, de marzo a julio. Bueno, este es el último tramo, marzo a julio, estoy viendo. Sí. Marzo 2015. 2015, claro, a julio son 10 años. Claro, son 10 años. 10 años. Y en los últimos 10 años, si bien hubo algunos picos, algunos momentos de recuperación, como ves,
Bueno, la tendencia está evaluado desde el gobierno de Macri en adelante. Exacto. Claro. Es decir, casi el 85%. Si nosotros tuviéramos que pedir la recomposición que necesitamos para recuperar lo que perdimos desde marzo del 2015, es casi el 85%. Sí. Es decir, un combo que realmente es explosivo. Nosotros hoy estamos pidiendo que el ayudante de primera con dedicación semi-exclusiva tenga un salario de 1.100.000 cuando está ganando en realidad 500.000 de bolsillo. A eso iba, Laura, que hay datos que yo decía ayer en el video, ¿no? que salió aquí en Comunistas. El 60% de los docentes universitarios cobran hoy entre 150.000 y 600.000 pesos. Entre 150.000 y 600.000 pesos. El 60% de los docentes. Estamos hablando de cifras que realmente son indignantes. Sí. Sí, porque incluso las universidades siguen funcionando por la voluntad que le ponemos los docentes y los no docentes para que realmente podamos seguir formando. Ahora, hay varias realidades. Por el otro lado, tenés, en las universidades nacionales se produce el 60% de la investigación científica. Claro. No solo en el CONICET, no solo en los organismos de ciencia y técnica, claro, sino que dentro de las universidades también se produce. Las partidas están totalmente congeladas, no hay plata, no están enviando, se caen las becas, se caen las investigaciones, por lo tanto ese es otro aspecto. Y por el otro lado los estudiantes, es decir, el conjunto de los estudiantes que ingresa a la universidad, se sabe, estos son datos del INDEC, que el 46% de los jóvenes viene de hogares que están debajo de la línea de pobreza. Hay un estudio que hicieron la Universidad de La Plata y la Universidad de San Juan Bosco, donde dice que para tener una cursada medianamente normal, un estudiante necesita un promedio de entre 800.000 y 1.100.000 pesos por mes. ¿Sabés de cuánto es una beca estudiantil hoy? 35.000 pesos. Eso es progresar hoy, por ejemplo. Exactamente. ¿No? Progresar el plan de becas. No sé, 2 libros, un libro. Un libro. La sube por 2 semanas, claro, y menos también. Claro. Es decir, eso provoca que los estudiantes tengan que discontinuar sus cursadas o incluso que reduzcan, es decir, que no abandonan por completo la universidad, pero en vez de hacer las 6 materias que tienen que hacer por cuatrimestre o por año, directamente para ir menos días y gastar menos dinero. Y tal vez porque están laburando al mismo tiempo, ¿no? Es que la mayoría, bueno, el empleo juvenil también en nuestro país, el 15% ha quedado sin trabajo. Claro. Es decir, esos estudiantes que quieren ingresar a la universidad para sostener sus trayectorias educativas, hoy tienen que hacer un esfuerzo enorme y no llegan. Lo decías y me acordaba, creo que había sido María Eugenia Vidal, ¿no? La que dijo en algún momento que los pobres no van a la universidad, claro, ¿no? Así es. Sí, detrás de esto hay un plan y hay una voluntad de convertir a la educación superior efectivamente en una mercancía, que puedan acceder muy pocos. Y detrás de esto está la idea, sino de la privatización del arancelamiento, digamos, del arancelamiento de lo público, porque no siempre la universidad pública fue no arancelada porque gratuita no es, ¿no? Su funcionamiento sale de los impuestos, es no arancelada, digamos. En el mundo, bueno, supuestamente gratuita para los estudiantes, claro, pero como ves hay un costo que es grande, digamos, para estudiar en una universidad gratuita. Pero ¿no? Si sobre eso si a eso se le sobreimprime que efectivamente a quienes pueden sostener hoy en la universidad pública estatal una cursada, alguien que tiene un ingreso más o menos, digo, con un pasar que le permite estudiar, etcétera, es decir que la universidad se va convirtiendo, que es lo que estos sectores que los gobiernan hoy quieren, se va convirtiendo en un bien preciado para pocas personas. Me parece que está detrás de eso. En Argentina todavía, bueno, se acaba de decir Laura, ¿no? Decía casi el 50% hoy pertenece a hogares que están debajo de la línea de pobreza, quiere decir que todavía la universidad sigue incluyendo, al menos, o sigue recibiendo a los sectores más vulnerables hoy en Argentina, ¿no? Y te iba a preguntar en relación a esto, ¿hay datos de deserción entre los estudiantes universitarios? Mira, no sé si se aplica el concepto de deserción a la universidad, ¿no? Es difícil estimarlo porque, como te decía recién, vos podés tener estudiantes que continúen con todas sus materias como estudiantes que continúan con una y siguen siendo estudiantes regulares, o se los considera alumnos regulares, con lo que el dato es medio fangoso, como para decir produce tanta deserción. Lo que sí se ve es esto que te digo, que se reducen las horas de cursada o los días de cursada para poder
pagar el viaje, sostenerse adentro de la institución, porque si vos estás cursando una materia a la mañana, otra al mediodía y otra a la noche, bueno, durante el día algo tenés que comer, algo tenés que tomar, y ni que hablar lo que es la inversión en materiales para poder estudiar. Hay carreras, por ejemplo, en el caso de FADU, es decir, de arquitectura, donde los materiales que tenés que comprar llevan su costo. No sé, Y eso, odontología. Odontología. Es decir, no es real que no haces ninguna inversión. Claro. Que por más que sea gratuita la universidad, que sea pública, aún así siempre hay algún tipo de inversión. Ahora, con estos costos, con estos números, es imposible que un estudiante pueda seguir o, como decís vos, trabaja y eso extiende entonces su trayectoria, que esa es otra de las cosas que este gobierno viene criticando. Estudiantes que están más de 6 años adentro. Estudiantes crónicos. Como dicen. Bueno, a nadie le gusta ser un estudiante crónico, pero también es una realidad que si muchos de esos estudiantes están trabajando, lógicamente, bueno, el tiempo destinado a la formación se reduce y eso hace que se extiendan las carreras y por lo tanto las trayectorias pedagógicas. Me pregunto, y es una pregunta tal vez retórica que voy a dejar para el final porque estamos llegando al final del programa, ¿a quién beneficia un pueblo menos instruido, un pueblo que se educa menos? ¿Quién se beneficia con eso? ¿Puedo hacer una pequeña acotación antes? Sí, por favor. Mirá a quién beneficia. El total, en el año 2024, el total del gasto universitario en el presupuesto nacional fue el 1,6% del PBI. Le sacó el impuesto a la compra de dólares, estábamos diciendo que fugaron dólares, le sacó el impuesto a la compra de dólares, que significó 1,4%. O sea, si no hubiera sacado ese impuesto, le podría haber pagado el doble a la universidad. Un ejemplo claro a quién quieren beneficiar. Y para contestarte lisa y llanamente, lo que no quieren es que nadie estudie, que nadie se prepare, porque lo que quieren es un modelo extractivista agropecuario exportador. Entonces, ¿para qué querés ingenieros, médicos, abogados? No querés ningún científico total con lo que tenemos alcance y sobra. Camaradas, gracias por haber compartido la mesa esta noche. Si tienen que decir algo más, díganlo. Igual hay una convocatoria, hay algo para decir. Sí, totalmente. Los docentes universitarios seguimos en medidas de fuerza. Durante las 3 semanas que vienen va a haber 48 horas de paro rotativos. Nos vamos a movilizar cuando se trate la media sanción en senadores. Por lo tanto, invitamos a toda la sociedad a que acompañe el reclamo de la docencia universitaria, porque no se trata de una cuestión nuestra. Se trata del futuro de un país que pueda producir conocimiento y que por lo tanto no quede sumido en la ignorancia ni tenga mano de obra barata, que es a lo que apunta este modelo, como vos decís. Camaradas, gracias por haber compartido la mesa esta noche. Los espero de vuelta cuando quieran. Ahora pequeña pausa y enseguida estaré saludando a Pablo Caruso porque se viene QR a Bravo TV. Straight 8, la nueva herramienta de entrenamiento que te ayudará a pararte más derecho, ensanchar los hombros y alinear la columna para un alivio instantáneo. Todo mientras ayuda a reducir el malestar por encorvarse. Desde el momento en que te lo pones, tu postura comenzará a cambiar. El secreto son sus 8 puntos de apoyo que se involucran en la espalda baja, espalda media, hombros y cuello, trabajando juntos para una alineación perfecta, desarrollando memoria muscular que te enseñará a pararte derecho por años. Me veo más alto, sumo el estómago, me veo en forma. La gente me pregunta si adelgacé, pero es por el Straight 8. Straight 8 es ultra cómodo, enriquecido con fibras de cáñamo que absorben la humedad para que puedas usarlo todo el día sin sudar. Se ajusta fácilmente para que pueda usarse por hombres grandes y corpulentos hasta mujeres pequeñas. Es tan ligero y discreto que puedes llevarlo debajo de la ropa y nadie notará que lo llevas puesto. Es por eso que necesitas Straight 8, para que comiences a pararte más derecho y con más confianza. Los viejos aparatos ortopédicos pueden costar miles de pesos, pero ahora puedes ordenar el nuevo Straight 8 de la línea Serafit. Te ayudará a pararte más derecho, ensanchar los hombros y alinear la columna. Para un alivio instantáneo, todo mientras ayuda a reducir el malestar por encorvarse. Desde el momento en que te lo pones, tu postura comenzará a cambiar. Llame ahora mismo y adquiera su Straight 8. Descubra los productos más novedosos y exclusivos de la línea Serafit en tvcompras.com y obtenga este fantástico producto de TV Compras. Llame ya.
con movimientos circulares. Tu rutina de skincare te debe traer muchos seguidores, pero este baño te los quita. Pero si yo ya limpié mi inodoro con Harpic. Sí, pero te falta el resto de las superficies. Necesitas el Harpic Baños. El rojo, que saca manchas difíciles, desinfecta y deja impecable tu baño. Para cualquier desafío que te dé el baño, nada mejor que Harpic. QR, con la conducción de Paulo Caruso y gran equipo. La síntesis del día para un público que valora el periodismo crítico. QR, de lunes a viernes a las 22 por Bravo TV. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Estudia en la Facultad de Comunicación y en la mayor redacción de América. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. La Universidad del Grupo Perfil. Licenciatura en Comunicación Periodística. Licenciatura en Comunicación Institucional. Títulos con reconocimiento oficial y validez nacional. Inscribite a las reuniones informativas en universidad@perfil.com. Aprende comunicación dentro de un medio de comunicación. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. Seguir muchos años más depende de tus huesos. ¿Y qué tengo que hacer? Es simple. Con Simple Calcio más vitamina D podés seguir muchos años más. 2 gomitas de Simple Vitacal en tu rutina diaria te aportan el 50% de la ingesta recomendada de calcio y vitamina D. Es simple, con el aval de Vago y Arcor. Hay una casta superior que es los periodistas que si mienten, calumnian, injurian y dicen cualquier cosa. ¿Tenés ahí los nombres de los periodistas que tengo que meter en cana? No nos tomamos esto a la joda, como esos periodistas mentirosos. Y dentro de la cancha vale todo, que la vayan a buscar, la tienen adentro. Soy un abanderado en la batalla cultural, pero los imbéciles con déficit de IQ doméstico, ¡ay, no, miedo! Mientras que las imbéciles de los periodistas... ¿Sabes la cantidad de periodistas que tengo para mandar a la hoguera? Las mentiras de los medios. Y periodistas ensobrados, operadores, basuras. No me vengas con que son inocentes. No digo que sean tan malos como los periodistas. Digamos, raya el mal gusto propio de cerdos. Creo que es una ofensa decirle periodistas. Sí. Milei odia al periodismo. Nosotros amamos al periodismo. Suscríbete a perfil.com. Presentamos Angel View, el nuevo espejo retrovisor gran angular que reduce los puntos ciegos. Angel View se coloca fácilmente sobre el espejo retrovisor de tu auto, dándote una vista de 160 grados detrás de ti. Solo mira la diferencia. Ahora también podrás ver por las ventanas laterales traseras. Los espejos retrovisores ordinarios son pequeños y planos, pero Angel View tiene un enorme espejo de 30 centímetros con vidrio curvo. Esta forma curvada te permite ver ambos puntos ciegos con solo un vistazo. Esto es lo que ves con ese espejo retrovisor ordinario y esto es lo que ves con Angel View. El espejo cristalino de Angel View te brinda una visión panorámica perfecta y cuenta con un revestimiento especial que lo hace antideslumbrante por la noche. Angel View se instala en segundos en prácticamente cualquier automóvil o camioneta y los seguros de goma con resorte se ajustan fácilmente para sujetarse con fuerza. Ordena ahora mismo tu Angel View a un precio exclusivo para televisión. El espejo cristalino de Angel View te brinda una visión panorámica perfecta y cuenta con un revestimiento especial que lo hace antideslumbrante por la noche. Protégete a ti y a tu familia con Angel View, el nuevo espejo retrovisor gran angular para conducir más seguro. Llama ya. Descubra los productos más novedosos y exclusivos para su hogar en tvcompras.com. Aproveche esta oferta y obtenga este fantástico producto de TV Compras. Llame ya. A partir de este momento, comienza el horario de protección al menor.
22 horas 3 minutos, todo listo para que comience QR. Va casi todo listo porque antes tenemos que charlar un poco. Pablo Caruso y yo. ¿Cómo estás, Pablo? Buenas noches. ¿Cómo te va, Juan? Muy buenas noches. ¿Todo bien? Y ya charlar con vos es empezar. Sí, es verdad. Ya, Sí. Esto ya es QR. No, estamos Bueno. ahí como en el camino compartido, pero ya es empezar. Ya es parte de QR seguro. Bien. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Bien? Bien, bien, muy bien. ¿Estás preparado para lo que viene? No me refiero a lo que vamos a compartir ahora, sino ya la parte más intensa de la vida en campaña de todos nosotros y nosotras. Y se va a poner, esto se va a Sí. poner. Ya con Sí. lo exaltado que estaba el presidente hace un rato, Sí. se va a poner esto. Sí. Y además me parece que vamos a asistir a una campaña en la que vamos a ver todo tipo de delirios y de mentiras y de ediciones locas y de cosas generadas con inteligencia artificial que mucha gente se va a creer y que en realidad son mentiras. Vos sabés que hay dos cosas que me tienen bastante atento. Una es esa. ¿Hasta dónde se van a cruzar los límites de la campaña sucia, por decirlo de alguna manera? Ya se cruzaron, ¿no? Porque yo creo que con la reacción del gobierno a las fake news que ellos mismos hicieron circular sobre Axel Kicillof, ¿no? Y esa entrevista, Sí, tal cual. digamos, no nos importa, vamos por más. Pero ¿no? también podemos decir, bueno, si así arranca, en el Claro. momento que se ponga todo más álgido y alguien sienta que tiene que meter un manotazo ahogado, ¿cuál va a ser? Esa es una pregunta. Y lo otro es, se juega fuerte, son todos nombres propios bastante pesados, es decir, tanto en las legislativas de la provincia de Buenos Aires como después en las nacionales, no solamente en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires, en el resto de las provincias hay nombres propios pesados, lo cual muestra también el punto de inflexión que puede significar esta elección, y esa lectura están haciendo en todos los espacios políticos, ¿no? Hay que Eso jugar me parece fuerte, interesante. efectivamente, Sí. como decís, ¿no? Se juega todo. Sí, totalmente, se juega fuerte. Bueno, en medio de todo esto, y yo sé que no es privativo de La Libertad Avanza ni del protagonista que vamos a compartir, pero la verdad es que verlo es muy fuerte. Seguramente ya lo viste, Juan. Sí. Parte de la audiencia también, pero como para reacomodarnos un poco en el asiento, José Luis Espert hace 2 años. Y para ayudarlo, porque A viste ver. que, vi que lo estaban analizando en QR también, no sé si fue anoche o antes de anoche, tiene un grado de desconocimiento importante en la provincia de Buenos Aires, donde Sí. va a ser candidato. Así es. Entonces, vamos a darle una mano a José Luis Espert para que la gente lo conozca, ¿no? Dale, me parece muy bien. Javier Milei, nos conocemos hace mucho, te conozco mucho. Si hay un político acá está en Argentina, ese sos vos. Sácate la careta ya. Tus listas están llenas de masistas. El gobernador de Santiago del Estero ha dicho que se le fue la mano cuidándote la boleta. Has coqueteado con lo peor de la corporación argentina, que son los sindicatos. Así que yo diría, basta de proyectar en todos los demás lo que sos vos, el político anticasta. Por si fuera poco, has vivido toda la vida de un empresario que es el empresario casta, que es Eduardo Unlequian, el dueño de Aeropuertos Argentina 2000, que vive de los negocios con el Estado. Bien o mal no me importa, pero si hay un exponente de la nueva generación de la casta política, sos vos. Yo insisto, Juan, no es privativo de La Libertad Avanza. No, por supuesto que no. No sé, vos lo agarrás a Daniel Scioli y decís, es increíble, ¿no? Las cosas que ha defendido históricamente, que es de La Libertad Avanza. Ahora está bien. sí, claro. Bueno, pero vos El ves año que viene vamos a poder decir otra cosa. Pero lo ves en sí. perspectiva y tal vez decís, bueno, ¿y entonces qué era hace un tiempo? Claro. Etcétera, etcétera. Pero lo que me llama la atención de esto de Espert es que no es que le está haciendo o está caracterizando miradas que eventualmente el presidente en la gestión puede haber acomodado. Está hablando de su origen, de su pertenencia, de sus definiciones, que no puede cambiar Milei ahora. O sea, todo eso que dice Espert ocurrió. Sí, sí, claro que sí. Ahí es difícil, ese territorio es difícil. Opinaba de esta manera en la época en la que viajaba en avión narco, ¿no? Claro, sí, estás hablando de Espert. De Espert, en sí. este caso. Sí, por supuesto. Tan viejo igual no es el video, viste que ya no No. tenía pelo, digamos, es como un Espert parecido al de hoy. No, creo que cumplió 2 años hoy mismo. Cumple 2 años Ese video cumple 2 años. esa definición, porque era de la campaña en ese momento y después que Espert ya lo había conocido. Pero bueno, también es cierto que a nosotros estas cosas nos indignan, pero hay un sector de la sociedad que todo esto lo mete en una misma bolsa y dice, todas estas cosas me molestan y mucho, y eventualmente, o por lo menos todavía, no eligen otra cosa para esa frustración.
Y quizá hay dos opciones. O van a votar nuevamente a La Libertad Avanza, o en todo caso no van a votar. Pero si hubieran ido, hubieran votado a Milei. Bueno, todas estas discusiones, o cómo recibe la sociedad todas estas cosas, me parece que también está en definición. Bueno, empezaremos a saberlo dentro de pocos días, ¿no? Así es. Si en algo me parece que todos los sectores de la política coinciden, es que todo esto